Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Es un placer para mí poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a continuar meditando en la carta del apóstol Pablo a los romanos, como lo han estado haciendo los pastores, Pastor Santo y Pastor Jairo, los domingos. Así que abra su Biblia en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a estar meditando por ahí, del versículo 1 al 7 específicamente. Bien, un día de estos iba con mi hermano mayor, y aclaro, mi hermano mayor no es cristiano. Íbamos en la camioneta y él iba buscando una radio ahí en la camioneta, y de repente sale una canción mundana de un cantante muy famoso mexicano. No recuerdo el nombre en este momento. Y voy a mencionar una frase de la canción. Dice: ay Dios mío, si borracho te ofendí, con la cruda me sales debiendo. ¿Cuántos han escuchado esa canción? Levante la mano, vamos a hacer una. Levante la mano. Perdónalo, Señor. No, mentira. Esa canción es muy famosa. Y me dice mi hermano cuando escucha la canción: ese hombre es un hereje. Yo le digo: sí, es cierto. ¿Cómo es posible que pueda decir: si borracho yo te ofendí, por el sufrimiento que tengo en la cruda, Dios me debe mucho a mí? Y me llama la atención porque muchas veces, hermanos, la actitud hereje con la que este tipo puede cantar una canción y expresar algo que siente, muchas veces nosotros, en el desconocimiento de las Escrituras, podemos caer en situaciones como estas, similares quizás, donde entendemos y comprendemos que somos salvos, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito sobre la salvación. Pero no muchos cristianos comprenden en su plenitud lo que significa realmente la salvación. Y si usted quiere saber todo con respecto a la salvación, estudie la carta del apóstol Pablo a los romanos de una forma sistemática y exegética. Y se va a dar cuenta, ahí está, Pablo hace un estudio claro y conciso sobre la salvación y la escribe en la carta a los romanos. Vamos a estar viendo algunos detalles. Es un problema grave cuando nosotros desconocemos las Escrituras. Y es un problema grave cuando lo desconocemos adrede, cuando lo hacemos intencionalmente. Porque usted tiene oportunidad de abrir su Biblia todos los días, a la hora que usted quiera. Ahora en los celulares puede andar la Biblia completa, hasta varias versiones. Entonces no hay excusa para que usted no estudie la Biblia. No hay excusa para que usted no lea ni medite en la Biblia. Con el mismo ímpetu con el que usted puede ver un programa de televisión, con el mismo ímpetu con que usted puede hacer cualquier hobby, de la misma manera usted tiene la oportunidad de leer la Biblia. Pero el problema es cuando la desconocemos, cuando simplemente porque no queremos estudiarla. Mire, le voy a contar brevemente algo que me sucedió a mí. Cuando yo estaba recién casado con mi esposa, llegué del trabajo un día y ahí estaba mi esposa, y de repente yo empiezo a ver un comportamiento raro en mi esposa. Ella se empezaba a sacudir el pelo y caminaba al frente de mí, y ella buscaba cómo ponerse de frente para que yo la mirara. Yo decía: algo está pasando, algo raro tiene mi esposa, ¿qué será? Y mi esposa iba y se meneaba el pelo y casi me lo pegaba en la cara para que yo lo viera. Pero yo no noté nada. Cuando estábamos en la noche ya para acostarnos, mi esposa se me suelta a llorar y me dice: hoy fui a cortarme el pelo y no lo notaste. Grave problema tenía yo, hermano. Me vinieron los primeros castigos del matrimonio. La ley del hielo, no me hablaban. Era un grave problema porque en realidad ella se había cortado el pelo para verse bonita para mí y yo no lo había notado. Hermano, déjeme decirle, desde ese día, yo ahora, cuando le sale un barrito a mi esposa, le digo: qué lindo tu barro. No se me acaba nada. Porque cuando uno está comenzando en el matrimonio y desconoce que es importante que usted empiece a hacer algunas cosas para agradar a su esposa y no lo hace, se va a meter en problemas. Cuando nosotros desconocemos algo, siempre nos puede causar un problema. Si usted como cristiano desconoce las Escrituras, se puede meter en problemas fácilmente.
Vamos a ver entonces, Romanos capítulo 5, versículo 1 al 7. Ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Lo leemos entonces. Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a nuestra gracia, en la cual estamos firmes y nos glorificamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara por morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a leer hasta ahí nomás. Llegamos al capítulo 5 de Romanos. Romano, hermano, o la carta a los romanos de Pablo, es el buque insignia de la flota de las epístolas paulinas en el Nuevo Testamento. Esta carta se eleva imponente en la historia del cristianismo. Incontables hombres y mujeres de la fe señalaron a Romanos como el arma que Dios usó en su gracia para reproducir su rendición a Dios. Por ejemplo, Agustín, Martín Lutero, Juan Wesley y otros muchos hombres de Dios declararon que gracias a Romanos ellos rindieron sus armas y se reconciliaron con Dios. Definitivamente, hay algo interesante, que todas las demás cartas de Pablo surgen de una ocasión en particular y tienen un propósito definido. Sin embargo, Romanos es diferente. Por el contenido, parece tener un propósito didáctico. Pablo incluye la presentación más sistemática de la teología de todas las Escrituras. Consideran muchos teólogos que es el libro más difícil de estudiar del Nuevo Testamento. No es el Apocalipsis, es Romano. Pero es interesante, porque Romanos, hermanos, Pablo lo escribió para que fuera útil a aquellos que quieren profundizar sobre la teología, pero también es útil para aquellos que quieren una introducción para la vida cristiana. Romanos sirve para instruirse a aquellos que ya son maduros en la fe, pero también sirve para aquellos que están introduciéndose. Si usted quiere aprender sobre el tema de la salvación, sobre el tema de la gracia, estudie la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y se va a dar cuenta del contenido tan valioso que tiene. Indudablemente los Romanos es el libro más doctrinal de la Biblia, puesto que nos da un bosquejo sistemático de la esencia de la fe cristiana. Y podemos decir muchas otras cosas más importantes de Romanos. Es importante que nosotros estudiemos esta carta. Vamos a ver los 7 versículos que leímos al principio. Hay unos beneficios que Pablo menciona, y en este capítulo 5, Pablo cierra un capítulo sobre el tema de la salvación. Y a partir de esos capítulos hacia adelante, 6 hasta donde termina, Pablo empieza a hablar de temas un poco más diferentes. Pero desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 de Romanos, Pablo hace toda una enseñanza sobre la salvación. Y me encanta cómo lo termina, porque Pablo en el capítulo 5 enseña los beneficios de la salvación. Y vamos a ver el primero. Pablo menciona alrededor de 8 beneficios. No los vamos a tomar todos por cuestión de tiempo, vamos a tomarlos en el tiempo que tenga. Número 1, lo que encontramos en la salvación es paz. Ve el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de la que se está refiriendo Pablo no tiene lugar en el momento que confiamos en Cristo, no tiene lugar en una paz de sentimiento, en aquella tranquilidad que usted pueda tener en medio del silencio. No se está refiriendo a esa paz. La paz es diferente a la que nosotros tenemos un concepto, o ya tenemos un concepto. Es diferente a la paz mundial. Mire, la Organización Mundial, la ONU, ha luchado por años por intentar la paz mundial.
ha luchado, ha hecho infinidad de cosas para que el mundo entero pueda estar en paz. Y antes también la Liga, no sé cómo se llamaba, la Liga del Mundo, creo. De la misma forma, han hecho muchos esfuerzos por alcanzar la paz mundial. Y déjenme decirle, hoy en el año 2017, en el mundo entero lo que menos hay es paz. Mire el Medio Oriente, incluso en nuestra propia América, encontramos ya indicios de conflictos. Tenemos luchas constantes contra la guerra y la intranquilidad. Paz es lo menos que hay en el mundo. Pero es que hay que comprender una cosa, hermanos. La única manera en la que nosotros como seres humanos podemos encontrar paz es teniendo al príncipe de paz en nuestros corazones. Únicamente vamos a encontrar paz en el mundo cuando el mundo entero reconozca que hay un Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Mientras haya pecado, mientras haya maldad en el mundo, no va a haber paz nunca. Pero Pablo no se está refiriendo a esta paz. El mismo Señor Jesús, cuando en el capítulo 14 de Juan, versículo 27, dijo algo: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se está refiriendo Pablo a esta paz, se está refiriendo a la paz de reconciliación entre el hombre y Dios. Cuando el hombre pecó con Adán, no solamente fue sacado del huerto, sino se creó una barrera que era imposible que el hombre pudiera siquiera acercarse a Dios. Dios se alejó del hombre, el hombre de la misma manera empezó a vivir una soledad. Y había un conflicto, había algo que separaba al hombre de Dios. Pues Pablo se está refiriendo a esa paz. Cuando Jesús vino a morir en una cruz, Dios se volteó al hombre de la misma manera el hombre, y ahora tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Dios confiadamente, sin ninguna culpa, y decirle: Señor, aquí está mi vida. Antes eso era imposible para el hombre, pero ahora tenemos esa paz. Hermanos, ojalá yo pudiera decir que experimento esta paz continuamente desde que soy creyente. Decir, puedo acercarme a Dios sin ningún problema, porque no tengo conflictos. Muchas veces vemos, por ejemplo, nos vemos tentados a decir: hoy no voy a tomar la Santa Cena porque esta semana me peleé con un familiar. Es un grave error que cometemos. Hoy el pastor Mario mencionaba, cuando nos creemos indignos de tomar la Santa Cena. Yo pregunto, ¿quién es digno de tomar la Santa Cena? Pero debemos reconocer que el Señor Jesús vino a reconciliar al mundo con Dios. Y gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario, nosotros tenemos paz con Dios. Nos equivocamos, cometemos errores, pero podemos venir en paz a buscar a nuestro Dios para que nos perdone. Y eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 1. Confiadamente podemos entrar por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de la cual Pablo habló en este versículo, como primer resultado de la salvación, es el estado de estar reconciliados con Dios. Ya no tenemos ningún problema para acercarnos a Dios. Pero soy mentiroso, no importa. Usted puede acercarse a Dios y pedirle perdón. Déjeme decirle, y más adelante lo vamos a ver, Jesús no vino a morir por dignos y por santos. Vino a morir por personas indignas. Y eso es lo que a mí me llena de gozo. Cuando yo reconozco que realmente por mis méritos Jesús no murió. Hizo la parte más difícil. Ahora, cuando el hombre pecó, lo decía al principio, en el huerto de Edén, no solo huyó de Dios, sino que también se halló distanciado de la vida de Dios. Pero me encanta cuando el Señor Jesús dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Porque esa es la voz de Dios diciéndole al hombre, realmente ustedes no pueden hacer nada, pero yo sí, vengan a mí. Esta es la voz de Dios que nos dice, o esta es la paz, es el resultado de la rendición nuestra, de nuestra vida hacia Dios. Cuando yo rindo mi vida, cuando yo reconozco que no puedo hacer absolutamente nada, pero que Dios lo ha hecho todo, entonces encontramos esa paz entre Dios y el hombre. El segundo beneficio es el acceso
Dice el versículo 2, léalo conmigo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Este acceso se refiere al hecho de que tenemos acceso a Dios mediante la oración. Antes no podíamos ni siquiera acercarnos a Dios, porque había una culpa, había algo que nos separaba de Dios, que era el pecado. Pero ahora, dice Pablo, también tenemos entrada por la fe y podemos obtener la gracia y podemos acercarnos a Dios. Pero fíjese bien, me encanta cuando Pablo dice esto. Dice Pablo, tenemos acceso a Dios, pero ese acceso no tiene una consecuencia. Y lo dice en ese mismo versículo 2. Dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos como debiluchos, flaqueando. No, dice Pablo, firmes. Estamos firmes. Ahora, como yo tengo la oportunidad de venir a la presencia de Dios, orar a Dios, pedirle perdón por mis pecados y tener una buena comunión, una buena relación con Dios, el resultado de eso es que voy a ser un cristiano firme. Entonces, estimados hermanos, aquí vale la pena meditar. ¿Nosotros somos cristianos firmes o somos inconstantes? ¿Somos cristianos que tenemos la determinación por buscar la presencia de Dios y tener una buena relación con Dios? ¿O somos inconstantes? Le voy a contar. Hace algunos años atrás estaba pastoreando una iglesia y una hermana me mandó a llamar que tenía un problema con uno de sus hijos. Su hijo ya tenía como 25 años. Y llego yo a la casa y me dice, pastor, mire, tengo un problema grave con mi hijo. Él es bautizado, fue líder de jóvenes, viera cómo trabajaba, predicaba para el Señor, pero no sé qué pasa ahora, parece que el diablo se le metió y el hombre está destrozado. No quiere ir a la iglesia, no quiere saber nada. ¿Sabe lo último que me dijo? Que él había hecho un pacto con Dios, porque en esa semana iba a jugar el equipo del Real Madrid contra el Barcelona, y él era fan del Real Madrid. Y él le dijo a Dios que si el Real Madrid ganaba, él iba a ir a la iglesia y iba a volver a servir como le servía antes. Y yo no hallo qué hacer. Y yo le dije, hermana, bueno, aquí lo único que tenemos que hacer es dejar que se lo lleve. Me acuerdo que ese día ganó el Barcelona 5-0, creo, al Real Madrid. Y el tipo se peleó con Dios. Ahora, ¿sabe qué es lo que a mí quiero mencionar de esto? Es que este muchacho, disculpe el término, degenerado, sin vergüenza, un hombre bautizado, un hombre que sirvió a Dios, que al final, a mediados del camino, empieza a condicionar su relación con Dios con una cosa tan tonta y no tenga la firmeza de un cristiano maduro y verdadero. Pero ¿sabe por qué ocurre? Pablo lo dice en este versículo 2. Porque no usó el acceso que él tenía ahora que había aceptado al Señor Jesús. No tenía una relación con Dios. Estimados hermanos, insisto una vez más en esto. Si usted no tiene una relación con Dios, si usted no busca la presencia de Dios todos los días y al momento que usted pueda, nunca va a poder ser un cristiano maduro y firme. Y es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, ahora tenemos la entrada por la fe, tenemos el acceso a esta gracia. Y gracias a eso somos firmes. Por eso es que cuando vienen los problemas, vienen las dificultades, en lo primero que pensamos es irnos de la iglesia. En lo primero que pensamos es dejar de ir a la iglesia, dejar de orar. ¿Para qué voy a orar si tengo tantos problemas, ya no aguantamos? Pero eso me debe de motivar a mí a buscar a Dios, a acercarme a Dios. Uno de los beneficios de la salvación es que nosotros podemos entrar al Padre. Una vez leí una historia de un niño que iba viajando en un avión solo. Sus padres lo habían enviado con algunos conocidos. Y de repente el avión empezó en una turbulencia y todo el mundo asustado, agarrándose y bajando los saltos del cielo. Y el niño ni se movía.
Y el tipo que va a la par del niño le dice, oye, ¿por qué no te preocupas? Yo miro que estás tranquilo. Y me dice, estoy tranquilo porque mi papá es el piloto. Y yo sé que no va a pasar nada. Hermanos, en nuestra turbulencia, en nuestras dificultades, debemos de estar tranquilos porque sabe quién es nuestro Señor y Padre, el Dios Todopoderoso. Ese es nuestro Señor, es el que cuida, el que está pendiente de cada uno de nosotros. Y en medio de las dificultades, Él es el que va a ayudarnos a salir de ahí. Pero muchas veces nosotros flaqueamos y empezamos a desviarnos. Pero Pablo dice, gracias a esta entrada por la fe, esta gracia, en la cual estamos firmes, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y aquí viene el tercer beneficio, es la esperanza. Dice el mismo versículo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza aquí mencionada es aquella expuesta en las Sagradas Escrituras. Pablo le dijo a Tito, por ejemplo, busca su Biblia en Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito 2, capítulo 2, versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Miren, en ese mundo hoy en día lo que menos hay es esperanza. Váyase a Honduras, váyase a El Salvador, váyase a Venezuela, váyase al Medio Oriente. Siria fue declarado hace como unos 5 años como un estado de calamidad, donde la vida no vale nada. ¿Cómo podemos hablar de esperanza en este mundo tan turbulento? ¿Cómo podemos hablar de esperanza en este mundo donde la violencia cada vez crece? Hombres cortándole la cabeza a las mujeres, golpeando y matando mujeres, hijos en rebeldía, en la drogadicción, corrupción. ¿Cómo podemos pensar en esperanza en un mundo tan podrido en el que vivimos? Estimados hermanos, hay una gran diferencia entre un mundano, una persona no cristiana, que es más o menos cómodo, tiene riqueza, tiene dinero. Esa persona puede tener esperanza, puede tener alegría. En el caso del cristiano es todo lo contrario. Pablo dice, en medio de las tribulaciones, nosotros podemos gloriarnos, podemos alegrarnos. Es decir, de la dificultad, de ahí nace la esperanza, y el resultado de la esperanza yo puedo tener alegría. En el mundano no es así, porque una persona no cristiana, si no tiene dinero, si no tiene nada, nunca va a ser feliz. Sin embargo, yo, estimados hermanos, puedo ser el hombre más palmado del mundo, pero tengo a Cristo en mi corazón y por eso tengo alegría en mi corazón. Puedo estar enfermo, puedo tener cualquier condición, pero el Señor, Dios Todopoderoso, está conmigo y que eso vale mucho más que cualquier cosa. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, fíjense bien, dice Pablo, guardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Hijo de Dios tiene una esperanza. Usted tiene una esperanza. Y es que un día la gloria de Dios será manifiesta en nuestras vidas. Pero yo tengo un hijo, lucho con un hijo de rebelde, pero yo tengo deuda. Usted tiene una esperanza. Los hijos quizás pasarán, las deudas pasarán, las enfermedades pasarán. Pero creemos nosotros que un día el Señor Jesús vendrá y nos mostrará su gloria. Y ese momento será maravilloso, donde podremos estar para siempre con Él, adorándole, exaltándole, sin ninguna otra preocupación. Yo le aseguro que usted sale en este momento, después del culto, y ya tiene la primera preocupación. ¿Qué vamos a almorzar ahora? Y quizás algunos llegan hasta a cocinar, y eso muchas veces cansa. Un día que estemos con el Señor no tendremos ninguna preocupación. ¿Cuántos creen eso? Esa es la esperanza de los cristianos. Esa es la esperanza de aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. La tercera cosa entonces que tenemos es la esperanza. James Rustin, escritor del diario The New York Times, yo no hablo mucho inglés, así que me perdonan si lo pronuncio mal, ha declarado que hay una creencia hoy en día de que los problemas se han acumulado y multiplicado a tal punto que el hombre es totalmente incapaz para resolver los problemas de la vida. Como usted sabe, la Biblia
está de acuerdo con esa línea de pensamiento. El hombre no tiene la capacidad de resolver los problemas de la vida. Los problemas han llegado tan grandes, que el hombre no tiene la capacidad de solucionarlos. Por eso nosotros nos acercamos al que sí tiene la capacidad de resolver los problemas. Por eso nosotros hemos creído en aquel que sí tiene esa capacidad de resolver las situaciones difíciles. El amor de Dios nos llena. Ahora, fíjense bien, hay otro punto importante. El cuarto es el triunfo en medio de las dificultades. Y esto lo encontramos en el versículo 3 y 4 de Romanos 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en los sufrimientos, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Resulta interesante ver estas tres palabras que están asociadas con las dificultades. Una es la alegría con la que nos gloriamos, otra es la esperanza, y la tercera es la paciencia. Pero Pablo lo hace en un orden específico, y eso tenemos que comprenderlo bien. Número uno, cuando yo estoy en dificultades, tengo que alegrarme por la dificultad. Ahora yo le pregunto, ¿no es tonto esto? Un poquito. ¿Cómo voy a alegrar yo si se me fue el gas y no me pagan todavía hasta dentro de 15 días? Eso no da alegría. ¿Cómo voy a alegrarme yo cuando tengo dificultades en mi matrimonio? Eso no da alegría. Pero debe de darme alegría, porque si yo tengo alegría en medio de esa dificultad, dice Pablo, va a surgir la esperanza. Y cuando hay esperanza, viene una tercera cosa, que es la paciencia. Y comprendemos que aunque estemos cocinando 15 días con leña, va a llegar el 15 y voy a volver a comprar el gas. Y no hay problema. ¿Se da cuenta cómo es esto? Pablo dice, esta es la forma. Alegrémonos si tenemos dificultades. No hay por qué enojarse, no hay por qué ponerse triste, no hay por qué preocuparse. Entonces va a venir la esperanza. Y cuando usted tenga una esperanza, va a ser un cristiano paciente. Eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida. La palabra de Dios dice en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, algo interesante. Vea lo que dice. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. Vea lo que dice también en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, el hecho de tener a Jesús en nuestra vida es algo que nos debe de mantener vivos, activos. No debe de ser contrario entonces cuando venga la dificultad. ¿Cómo reacciona usted cuando tiene dificultades? ¿Cómo reacciona usted? Por ejemplo, cuando su esposo no lleva dinero a la casa por alguna situación adversa. Hay algunos que hasta le dejan de hablar. Hay algunas hermanas que hasta le aplican la ley de hielo. ¿Cómo reacciona usted cuando tiene dificultades en el trabajo contra otro hermano? Discute, pelea o realmente hace lo que Dios le manda. Pero dice Pablo, nosotros, nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, y aún siendo más preciosa que el oro se prueba con fuego para ver si realmente es real y genuino, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El resultado de esta experiencia para el cristiano es una manifestación visible en su vida. Y esto es lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver más adelante este punto. Hay un quinto punto, vamos a ir combinando. El amor de Dios. Dice el versículo 5, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Mira aquí algo interesante. Este amor de Dios derramado en nuestros corazones
es nuestro amor por Dios, no es nuestro amor por Dios, sino es el amor que Dios nos da a nosotros. No es el amor que yo siento por Dios, sino el amor que el mismo Dios ha sentido por cada uno de nosotros. Pablo dijo que esta esperanza nunca nos defraudará, ni nos traicionará, ni tampoco nos causará vergüenza, porque el mismo tiempo de la persecución, el amor de Dios nos se manifestó por el Espíritu Santo. Ahora, esta es la primera referencia del ministerio del Espíritu Santo que Pablo hace. Y solo menciona esto en este versículo. Hasta el capítulo 8 de Romanos, Pablo empieza ya a hablar sobre la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero aquí hay algo que me encanta, porque lo que Pablo está diciendo es que el Espíritu Santo es derramado sobre todo creyente. Todo aquel que ha creído que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo se derrama sobre esa persona. Ahora, fíjense bien. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, dice Juan. No que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo Jesús para perdón de nuestros pecados. Entonces, hermanos, el amor de Dios transforma nuestras vidas. Y aquí llegamos al último punto de este tema, y es el sexto beneficio de la salvación que nosotros obtenemos, es el Espíritu Santo. Esta es la primera vez que Pablo habla del Espíritu Santo en la carta a los Romanos, pero lo hace de una manera breve. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, Pablo escribió algo que me llamó la atención. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestro? Los creyentes en Cristo de Corinto, eran ciertamente un grupo dominados por criterios meramente humanos. Si usted estudia la carta a los Corintios se va a dar cuenta de eso. Sin embargo, Pablo está diciendo que el Espíritu Santo había sido derramado, y no solo eso, sino que está diciendo: ustedes, Corintios, aunque tienen razonamientos humanos, aunque a veces se bailan por un lado, tienen y son el templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Me gustó lo que dijo el pastor Mario hace un momento en el tiempo de la Santa Cena. No podemos nosotros estar pidiendo algo que ya fue concedido. No podemos estar buscando algo que desde el primer momento que usted creyó, usted lo tiene. Y es el Espíritu Santo en su vida. Ahora la pregunta entonces que vale hacer en esta mañana es: ¿realmente vivimos como que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas? Su comportamiento, su actitud, ¿es una actitud que realmente demuestra que tiene el Espíritu Santo en su vida? Esto es lo que Pablo está diciendo. Ahora nosotros, el amor de Dios se manifiesta en nuestra vida a través del Espíritu Santo. El amor de Dios se derrama en nuestra vida a través del Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 17, dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede percibir, porque no le ve si no le conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive en vosotros y estará en vosotros. Esa es la promesa. Esa es la realidad de nuestra vida, que nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice Juan: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce ni puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque vive en vosotros. La próxima vez que usted quiera alzar la voz en una discusión y decir cualquier palabra mala, recuerde que usted tiene el Espíritu Santo en su vida. La próxima vez que usted piense en mentir, una mentirita piadosa, recuerde que el Espíritu Santo lo tiene en su vida. La próxima vez que usted intente dudar del poder de Dios,
en su vida, recuerde que uno de los regalos que tenemos de la salvación es que podemos tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Estimados hermanos, dice el versículo 5 de Romanos, capítulo 5 de Romanos 6, versículo 6 del 5. Cristo, cuando aún éramos débiles, ya con esto estoy terminando, a su tiempo murió por los impíos. Ahora fíjese usted que Cristo murió por los impíos. Dios reveló su amor en la cruz y no murió por los hombres y mujeres buenos, sino por los impíos y pecadores. Murió por aquellos que eran realmente sus enemigos y por aquellos que aborrecieron, quienes dijo cuando estaba siendo crucificado: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Estimados hermanos, ¿cuántas veces nos hemos visto tentados a alejarnos de la presencia de Dios, a alejarnos de Dios porque cometimos un error, porque le fallamos a Dios? ¿Cuántas veces hemos sentido en nuestros corazones la necesidad de irnos de la iglesia, dejar de congregarnos? ¿Cuántas veces hemos dejado por un tiempo de orar y darle gracias a Dios por todas las cosas que nos da? ¿Cuántas veces hemos menospreciado ese sacrificio maravilloso que hizo Jesús en una cruz hace 2000 años aproximadamente, por amor a usted y por amor a mí? Jesús entregó su vida por usted y por mí. Estimado oyente, Dios es más que amor. Él es santo, es justo. Y hay que entender una cosa: Él no puede abrir la puerta del cielo, la de atrás, para meter a pecadores ahí, si no hay una justificación. Nosotros, para poder tener la oportunidad de acercarnos a Dios, teníamos que ser justos primero. Teníamos que ser declarados justos. Y eso es lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario, muriendo por nosotros. Nos declaró justos. Y ahora no tenemos ninguna culpa por qué desanimarnos y alejarnos. Entonces yo pregunto en esa mañana: ¿por qué te has alejado del Señor? ¿Por qué has dudado de tu fe? ¿Por qué has permitido que las circunstancias te alejen de esta realidad tan maravillosa de tener a Dios de nuestro lado, de tener a Dios como nuestro Padre y de tener al Espíritu Santo morando en nuestra vida todos los días de nuestra vida? ¿Por qué has permitido que las situaciones difíciles te hayan llevado a una situación donde ya no oras como oras antes? ¿Por qué has permitido que las situaciones difíciles de tu vida te hayan llevado a dejar de saludar a tu hermano, a tu hermana, darle un abrazo con amor verdadero y sincero? Estimados hermanos, comprender el verdadero valor y significado de la salvación es importante en nuestra vida para poder estar firme y constante en la obra de Dios. Y termino con esto. Dice Juan 3:16, lo leímos al principio, y este pasaje quizás hasta lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este versículo muestra la completa bancarrota de una raza humana sin valores espirituales o morales, sin una capacidad para entrar en contacto con Dios y su impotencia para hacer lo bueno. Cristo no murió por lo piadoso, Cristo no murió por lo bueno. Y si usted cree que Cristo murió porque usted es bueno, está muy equivocado. Cristo murió porque usted y yo somos débiles. Cristo murió porque usted y yo un día estuvimos en pecado, pero gracias a la muerte de ese Jesús hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Y termino ya ahora sí con esto. Versículo 7, capítulo 5. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por lo bueno. Jesús no murió por nada bueno, y yo en esta mañana le doy gracias a Dios porque Él no murió porque yo era bueno. Al contrario, Él murió porque en mi vida quizás había maldad, había pecado, pero ahora tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios.
Yo pregunto en esa mañana, ¿cuántos de ustedes aprovechan este acceso, esta oportunidad y se acerca a Dios todos los días? Y le invito, hermanos, esta mañana, con todo corazón, con toda sinceridad. Si usted antes tenía una relación con Dios y ahora no la tiene, no importa la circunstancia, no importa el pecado, no importa la situación. Una cosa puedo asegurarle, el Señor Jesús va a abrir sus brazos eternos, grandes de amor. ¿Sabe cómo es el amor de Dios? Es como el sol. Y aunque yo me ponga en la sombra, aunque yo suba una sombrilla, el sol nunca va a dejar de brillar. Así es el amor de Dios. Aunque usted huya, aunque usted se aparte, aunque usted quiera correrse, Él nunca va a dejar de amarlo. Y eso me alegra a mí, nunca me va a dejar de amar. Aunque muchas veces yo suba la sombrilla del pecado, Él nunca va a dejar de brillar. Díganme usted si hay una posibilidad de tapar el sol. Nadie puede hacer eso. De la misma manera es el amor de Dios. No existe absolutamente nada que pueda quitar el amor que Dios tiene para ustedes. ¿Cuántos quieren recibir ese amor? ¿O cuántos han recibido ese amor? Póngase de pie, vamos a orar.